El trabajo más importante del emprendedor es comunicar y tener una comunicación efectiva hacia un montón de stakeholders de la empresa. Por ejemplo, digo, si yo tengo que convencer a un socio de que se sume al equipo, tengo que ser lo suficientemente convincente y tener argumentos como para que ese socio se sume. Si yo quiero conseguir un inversor, ni hablar, tengo que convencerlo de que el proyecto es interesante, de que el equipo está capacitado para llevar adelante y lo vamos a hacer, que estamos comprometidos, que estamos capacitados para hacerlo. Tengo que hablar con mi equipo, si voy a tener empleados, tengo que ser un buen líder, comunicar las cosas que estamos haciendo, y ni hablar con los clientes. O sea, lo más difícil es conseguir un cliente, y sobre todo al principio, porque al principio nuestros clientes están comprando algo que no tiene antecedentes, que no hay registros previos, no puede haber una recomendación de alguien que lo haya usado previamente durante mucho tiempo. Y por lo tanto, tenemos que ser muy convincentes a la hora de convencer a un nuevo cliente de que use nuestro producto o servicio. Entonces, como verán, la clave es una condición necesaria tener una buena capacidad de comunicación. Sin eso, no hay garantías de que el proyecto tenga éxito, más vale hay garantías de que el proyecto va a fracasar. Entonces, primera recomendación de la mañana es no subestimen la comunicación. Es importante construir un buen producto, es importante tener un buen manejo financiero del emprendimiento, es importante hacer una buena campaña de marketing, pero si después nosotros como personas no tenemos la capacidad de comunicar y de ser convincentes, realmente no hay muchas chances de que tengan futuro. Por lo tanto, en general, a ver, puede variar la estructura del pitch, como les decía, no es lo mismo un pitch de 2 minutos que un pitch de 20 minutos, no es lo mismo un pitch justamente por ahí en el demo day de un bootcamp, de un hackathon, que un pitch para levantar 10 millones de dólares, obviamente porque los objetivos son diferentes y los estadios del proyecto es diferente, ¿no? Es difícil que ustedes mañana, hoy a la tarde, nos puedan hablar de toda la atracción que tienen cuando empezaron con el proyecto hace 2 días, pero si yo voy a buscar 1 millón de dólares, tengo que demostrar claramente un montón de hitos que he cumplido, porque si no nadie va a confiar en mí si no sabe lo que yo he logrado ya por mi cuenta. Pero bueno, básicamente esta es una estructura general que después se va adaptando. Después ahí les voy a pasar un montón de ejemplos donde van a ver que en general estos temas se van tocando, no necesariamente todos, y no necesariamente en este orden, ¿no? Pero es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo cuando uno arranca, que es una buena guía para no olvidarse de nada importante. Es clave, digamos, y no es menor, ya arrancar haciendo las cosas bien desde la portada, ¿no? La portada ya tiene que comunicar, y yo cuando empiezo a hablar, no todos lo hacen, pero está bueno en 3 palabras ya contarle qué hacemos, como para que a lo largo de esos 3 minutos nuestra audiencia desde el principio sepa de qué se trata la empresa. Porque si no es como que es una cuestión de, bueno, a ver, lo tengo que adivinar, en algún momento me lo van a decir, entonces estoy más pendiente de eso y dejo de prestar atención a las cosas que le estoy contando. Entonces, si fuera Novelar, diríamos, bueno, es una plataforma online de gestión de contenido en pantallas para generar experiencias en espacios físicos. Bien, después vamos a contar las cosas más puntuales, secretas, nuestras ventajas, pero las personas ya saben que vamos a hablar de eso, entonces es importante que en la portada esté el nombre del proyecto, el logo si ya lo tienen, y un one-liner, una línea que describa lo más certero posible que hacen. Por ejemplo, Mercado Libre es el eBay de Latinoamérica, ¿no? Fíjense, en 4 palabras, todo el mundo ya entendió de qué se trata Mercado Libre. Es como eBay, pero de América Latina. Todo el mundo sabe que es eBay, no hace falta explicar nada más. Dropbox. Sincroniza archivos en todos tus dispositivos y los de tu equipo. Listo, ya está. Esa es la función principal de Dropbox. Después te vamos a contar cómo lo hacemos. Pero yo cuando empiezo a escucharlo, yo ya sé para dónde va a ir
y de qué se trata. Entonces, acá la cuestión es facilitar el entendimiento, ahora lo vamos a ver, de quién me está escuchando. No hay que hacerse el misterioso, no hay que generar un suspenso desmedido, porque después eso va a ser contraproducente. Ustedes tienen que tener en cuenta que normalmente la audiencia no es experta en el tema que ustedes están presentando. Los inversores normalmente invierten en un montón de proyectos diferentes, en las aceleradoras se apoyan un montón de proyectos distintos, hay aceleradoras, inversores especializados en biotecnología, en economía digital, economía circular, pero en general van a venir proyectos y no son especializados en todos los temas y menos en las cuestiones técnicas. Entonces, es importante que ustedes, cuando presenten su emprendimiento, lo hagan con un lenguaje genérico, un lenguaje que lo pueda entender su madre, su tía, su hermano, su primo, y no es un chiste, realmente tiene que ser así, porque si no, se van a enredar y no va a ser producente. Siguiente punto, ¿no? Solamente se recomienda arrancar con el problema, ¿no? Dar una dimensión real del problema que existe y que yo después justamente voy a tratar de solucionar. Pero si podemos hablar con los ejemplos que no necesariamente es así. Puede variar, pero ustedes tienen que tener, digamos, experiencia y la capacidad de poder discernir si realmente conviene o no, cuando armen su historia, empezar con el problema. Pero es un buen comienzo, es empezar por el problema y explicar la cantidad de millones de personas, de miles de empresas que hoy están sufriendo por no tener una solución adecuada de lo que necesitan, ¿no? Entonces, es un buen comienzo. Después vamos a ver ejemplos, pero por ejemplo, no sé, en Nubelares nosotros veíamos que no personas, sino empresas tenían una dificultad enorme de comunicar a través de pantallas porque cada vez que entrábamos a un local, a un shopping mall, veíamos pantallas apagadas, en negro, diseños feos, contenido desactualizado, mostrando promociones que ya habían terminado. Entonces dijimos, bueno, acá hay un problema de comunicación que nosotros con la tecnología vamos a poder solucionar. Entonces normalmente decíamos, bueno, después de mostrar fotos de pantallas que no funcionaban, por eso creamos Novelar, la solución para todo este tipo de problemas. Entonces, normalmente después del problema que viene la solución, ¿no? Donde justamente yo empiezo a contar qué hacemos, enumerás las principales características, los principales beneficios de mi solución para el problema que yo ya les comenté. Idealmente debe ir acompañado de imágenes que nos ilustren de qué se trata la solución, porque son todas cosas nuevas cuando hablamos de tecnología, de innovación, y por lo tanto muchas veces no es fácil entender de qué se trata. Y normalmente, cuando yo explico la solución, digamos, puedo usar un primer slide con una imagen de la solución, donde yo tiro alguna frase de impacto y cuento brevemente de qué se trata, y después agregar otra donde ya voy a los detalles. O se puede utilizar una para contar los principales beneficios y después otra para contar las principales características, ¿no? No sé, por ejemplo, Nubelar es simple de usar, está en la nube y es barato, es económico. Y después digamos, bueno, podés subir todas las imágenes que quieras, podés programar el contenido por día y por hora, podés compartir el contenido con otras empresas. Bueno, entonces, una parte con los beneficios concretos y directos de la solución que está relacionada con el problema que mencioné, y después por ahí alguna característica técnica que les parezca interesante que la audiencia sepa de qué se trata. Dar un pitch, es básicamente narrar una historia, contar un cuento, y cuanto más interesante sea ese cuento, más van a captar la atención de los que quieren que la capten. Entonces, justamente, digamos, y esto lleva tiempo, esto no les va a salir en un rato, pues normalmente dice, bueno, un pitch de 3 minutos, es un pitch corto, tenemos que decir 3, 4 cosas, decir, este es el problema, nuestra solución, y uno lo simplifica y lo subestima mucho, pero cuando se pone a hacerlo, se vuelve loco. Y realmente es muy difícil hacer un buen pitch. No es algo fácil, lleva mucho tiempo. Entonces,
como decía, es un gran esfuerzo, porque nosotros tenemos que tratar de sintetizar todo lo que hacemos para contarlo muy rápido. Y para poder sintetizarlo, tenemos que entenderlo profundamente, porque si no, no lo vamos a poder transmitir. Entonces, las características clave de una buena presentación es esto: que sean claras, sean simples, que sea emocionante, o sea, que genere sensaciones en el otro, que sea informativa, ustedes entiendan que, como les decía al principio, la mayoría de las personas no van a ser especialistas en su rubro, menos especialistas en su tecnología. Por ahí hay uno, pero los otros 3, 4 no. Entonces, ustedes tienen que contar el proyecto sabiendo que el otro no es experto. Entonces, obviamente, evitar jergas, tecnicismos, ser lo más simple posible. O sea, ustedes tienen que contárselo a un amigo, a un pariente, y lo tienen que entender. Y tiene que ser memorable. Memorable en el sentido de que genere un recuerdo agradable en las personas que lo hayan escuchado. O sea, si mi objetivo justamente es que ese inversor, que esa persona me convoque para decir, bueno, tengamos otra reunión y veamos si podemos ingresar como inversor, me interesaría conocer más de tu proyecto, o postulate a la aceleradora, o gracias a esto, la verdad que te vamos a elegir porque es uno de los mejores proyectos que escuchamos. Tiene que ser memorable porque la idea es que después la relación siga con la audiencia. Entonces, si fue un proyecto más, entre todos los que pasaron, y lo más probable es que se acuerden de otros y no se acuerden del mío. Entonces, esto es, a ver, es un trabajo muy importante. Otra vez le digo, no lo subestimen porque realmente lleva tiempo. Yo recomiendo fuertemente hacer un guión, hacer una estructura, digamos, de cómo voy a arrancar, es clave, o sea, cómo voy a arrancar para que genere impacto y la gente no se duerma, cómo voy a contar las cosas que tengo que contar, o sea, en definitiva, digamos, puedo hacer el inicio impactante puede ser a través del problema, a través de contar una situación personal relacionada con ese problema, a través de mostrar imágenes que hagan entender que es algo grave y que hay que solucionarlo, o otros, por ahí lo que, como, digamos, si yo voy a salvar el mundo del cáncer, y bueno, es importante, uno de los proyectos con los que he trabajado acelera la detección de cáncer en células. Entonces era una persona que trabajaba en un laboratorio y veía que llegaban los análisis para hacer, tardaban en entregarlo 10, 15 días, y muchas veces cuando lo entregaban la persona había fallecido. Entonces él, a través de inteligencia artificial, diseñó un sistema donde esa semana, 10 días, se acortan a horas. Entonces, y contó la historia de su padre, que tuvo leucemia y murió. Entonces, obviamente eso es súper impactante, y después de contar que tu padre murió por eso y ahora vos encontraste una solución, la gente es difícil que se olvide de eso y va a prestar atención, porque, digamos, el padre de él puede ser nuestro padre o podemos ser nosotros. Pero por ahí, cuando son cosas más banales, que hay una gran oportunidad de mercado, pero no estamos salvando el mundo ni estamos salvando la vida de las personas, uno puede generar impacto inicial con el mercado. ¿Sabían que hay 20.000 millones de personas que tienen este problema? Bueno, no hay tantas personas en el mundo, pero eso sí generaría impacto, pero un número grande que diga, pará, vamos a escuchar porque me parece que hay un mercado increíble acá. Y después por ahí es vender cucuruchos para helados o lo que fuere, puede ser un mercado, pero lo que voy es, de acuerdo a las características de nuestro emprendimiento, tenemos que detectar cómo podemos generar ese impacto inicial. El nudo para contar justamente el resto, cómo es la solución, cómo la atracción, los hitos, etcétera, y esperar y finalizar con un desenlace fuerte. Y otra cosa que es clave para tener en cuenta, o sea, esto ustedes deberían trabajar sobre esto, decir, bueno, a ver, si yo quiero ganar, ¿en qué se va a basar el jurado para ver quién es el mejor equipo? Bueno, en esto. Entonces, si el 60% de la nota, del puntaje, son la propuesta de valor y el modelo de negocio, y bueno, yo no puedo decirlo al pasar. No puedo dejarlo para el final. O sea, es central eso. O sea, como le decía, lo importante, o sea, bueno, claramente
la propuesta del valor y el modelo de negocio tiene que estar bien explicado, tiene que ser una parte clave en esa estructura de mi pitch. Tiene que estar. Después voy por los otros detalles, ¿no? Como dijimos, tiene que hablar claro, vamos a analizar la estructura del pitch, o sea, no es lo mismo una persona que esté improvisando todo el tiempo y se note, que un equipo que haya armado una estructura y que haya sido prolijo y se haya entendido. Captar el interés de la audiencia es importante. O sea, como diciendo, bueno, a ver, última, si es el 5%, yo me tengo que asegurar primero que el modelo de negocio y la propuesta de valor esté bien explicada. Después de eso, tengo que garantizar que es un discurso claro. Después de eso, tengo que garantizar que no dure más de 3 minutos, pero tampoco que dure 30 segundos. Y después de eso, justamente, voy a los detalles. A ver, ¿qué detalles le puedo agregar para captar el interés de la audiencia y que la gente no se duerma y se acuerde de mí cuando termine el discurso? ¿No? Eso básicamente las cosas que deben tener en cuenta en cuanto a los criterios de evaluación.